está muy solo y uno está haciendo las cosas y uno no sabe de pronto eso cómo lo van a recibir los otros. Uno de pronto tiene un primer encuentro con esas personas, unas personas que lo leen a uno, que casi siempre son personas que le ayudan a uno sobre todo a corregir los textos. Entonces cuando primero ellos lo reciben bien, dicen no, esto está bien, uno se alegra, pero después uno siempre queda con la duda de, bueno, la gente cómo irá a recibir eso, porque uno pone como todo su esfuerzo, pero ya uno no sabe si a la gente le va a gustar o no, cómo lo van a recibir. Entonces a veces como recibir cómo le llevan otros es una manera como ya de salir un poquito como de esa soledad inicial en la que uno está con las historias, porque cuando uno está tan solo con las historias, uno siempre está pensando, bueno, esto sí será, no será, esto sí llegará, no llegará, se entenderá o no se entenderá. Y a veces es rico como saber que uno sí logró los efectos que quería de manera consciente lograr o que generó otros totalmente inesperados. Entonces por eso a mí esto me llena de mucha alegría poder compartir esto con ustedes, porque yo creo que cuando uno escribe, uno espera que eso resuelva en alguien, ¿cierto? Que en algún lugar haya alguien que lea eso y le haga algún eco, que lo ponga a pensar algo, a sentir algo, así sea asco, porque me acordé que estuve una vez también en otra institución y uno de los ejercicios que hicieron fue como, bueno, cuáles eran las palabras que más habían surgido en el momento de la lectura. Y una de las palabras que más habían surgido era gas. Y yo dije, magnífico, pues me dijo, ¿cómo así que magnífico? Yo sí, pues ya si uno logra generar, aunque sea ganas de vomitar, yo creo que eso ya es mucho salva, ¿sí? Salva pues como el libro. Entonces, muy contento todavía por estar compartiendo también este libro. Entonces, yo he hecho otras cosas pues después de ese libro, pero ese libro en particular, digamos que yo hace mucho tiempo venía trabajando, yo ya había compartido con amigos que escriben, con editoriales, muchos antes de ese libro pues sabían que yo escribía, pero ese libro fue el que me presentó como escritor, como que ya me atrevía a decir, bueno, soy escritor, porque antes de ese libro yo decía que era escritor, pero pasito. Yo lo decía así, le decía a mis amigos así como en voz baja, como yo escribo, ¿cierto? Que me daba pena decir que escribía, pero ya con este libro logré como presentarme como escritor. Afortunadamente a muchas personas les llegó bien el libro, y además de estar aquí y poder hablar de él, me alegra como todavía hablar de ese libro, y espero pues como que la conversación sea pues como muy agradable para todos. No sé si avanzo más con... No, créeme que va a haber un pequeño espacio, y de eso pues ya los jóvenes están con muchas inquietudes. Más que el recibimiento, pues queríamos darte a entender que es un placer tenerte acá en nuestra casa, en nuestra institución, los estudiantes como tal, todos los estudiantes que ves acá y muchos más que desafortunadamente no pudieron asistir porque hay un Fernet, que es lo que hay ahorita, la maratón de software de programación, y allí hay otros estudiantes pues que obviamente son amantes a la literatura. Uno de ellos es Sergio, ¿cierto? Podemos hablar muy orgullosamente de Sergio. Es un estudiante del grado 11 que bueno, desde que yo estoy aquí en la institución, y que obviamente desde mucho antes y ha estudiado todo su bachillerato, y es obviamente de acá de la comuna, es un lector que yo creo que a muchos de nosotros, incluso a mí como bibliotecario, me ha contagiado, ¿cierto? Como anfitriones, te brindamos un abrazo y un caluroso recibimiento. Esperamos que te sientas cómodo pues acá en nuestra institución, que tengas la posibilidad de ver en estos jóvenes con ojos de espectadores, porque la verdad, como te lo estaba mencionando ahorita al ingreso de la institución, bueno, ¿cómo hago yo para llegar a los muchachos, a los jóvenes, para que conozcan
del material que has escrito, de los diferentes cuentos que has escrito. Buscamos las alternativas, incluso con conversaciones con los diferentes profesores del área de humanidades. Y bueno, ya lo habíamos probado inicialmente y es bueno, porque no llevamos el libro a la institución. Incluso antes de la fiesta del libro pegamos unos pequeños pergaminos, que así lo quisimos llamar, y bueno, fue la manera que de pronto atrapamos a muchos de los estudiantes en la página institucional, en el grupo del Facebook, bueno, toda la información pertinente a lo que es el invitado como tal. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, reitero pues la bienvenida y es muy grato tenerlo acá, Robinson, porque estos estudiantes del Jesús Rey son especiales, son diferentes. Ya he recorrido mi vida como docente por muchas instituciones, que en realidad ustedes muchachos, de verdad sientan y tienen ese amor, esa pasión por el conocimiento, ese amor por el estudio, que a tantos jóvenes hoy les falta. Y aquí a la gran mayoría, podríamos decir que un 95% de los estudiantes del Jesús Rey les sobra pasión por el estudio. Entonces el convertirse en unos buenos lectores hace de que esos resultados académicos sean mucho más grandes. Esa pasión por estudiar vaya más lejos. Yo sé que ustedes a través del estudio van a abrirse puertas hacia otras cosas, hacia otras oportunidades. Entonces, este programa yo lo conocí a través de Confenalco en otra institución, pero no lo llevábamos a la institución, nosotros íbamos a Confenalco a participar de la actividad. Y ya venir a la institución, es decir, que la institución está abierta a recibir a un escritor y hacer de que ese escritor sea reconocido y valorado, y que muchos escritores tengan esa misma posibilidad. Porque somos nosotros los lectores los que vamos posicionando y dándole reconocimiento a esos escritores valiosos que muchas personas, por no gustarle la lectura, se pierden de esas enseñanzas tan fabulosas que hay en los libros. Y ahora los libros se están quedando ahí en esos armarios empolvándose, pero no quiere decir que ya nadie los lea, porque también existe el medio magnético. Entonces ya estos escritores están abriéndose también a la tecnología y están sabiendo que no es solamente el libro, que ya hay otros medios de que nosotros también nos convirtamos en buenos lectores, porque la vida ha cambiado, el mundo ha cambiado. Entonces a ustedes felicitaciones, porque sé que si están aquí es porque Fernando como bibliotecario los reconoce, sabe que son buenos lectores y sabe que este programa va a ser muy aprovechado para ustedes, porque hoy tenemos a Robinson, pero luego vamos a tener a otros escritores que nos van a traer sus enseñanzas y que nos van a dar ese aliento mucho mayor para seguir siendo muy buenos lectores. De cada libro que uno coge, aprende muchas cosas. Y por ahí nos decían en otra charla que cuando usted se sienta a leer un libro, usted está conociendo otros paraísos, otros países, otros territorios que usted jamás hubiera podido visitar, porque cuesta mucho viajar allá. Pero a través del libro, ahí está metidito, ahí lo está conociendo y a veces mucho más amplio que ir hasta allá. Entonces, por eso enamorémonos bastante de la lectura, que no es sino a través de ella que adquirimos más conocimiento. Muchísimas gracias por venir a hacer esta motivación a estos jóvenes. Bueno, como decía la rectora, y como le estamos hablando, y pues es bueno que la rectora lo conozca, lo sepa de primera mano. Antes de que llegara el escritor, nuestro invitado a la institución, tuvimos una pequeña charla y miramos la posibilidad de que en una actividad como esta, que es un conversatorio como tal, jóvenes, el estudio no es solamente lo que el profesor diga, hay que estudiar esto, vaya, consulte esto. El estudiar y el prepararse en la vida es también, venga, sentémonos y venga, hablemos. El hecho de lo que acaba de mencionar la rectora, el solo hecho de que uno tenga la posibilidad de tener esa mente abierta, de decir, vamos a conocer el criterio, las ideas, el conocimiento, el cómo se puede expresar una persona, el cómo, bueno, cantidad de situaciones que se presentan en esa conversación. Jóvenes,
Lectura no es solamente coger un libro, lectura es también saber leer el conocimiento de la otra persona por medio de la palabra. Y es lo que acaba de mencionar la rectora, tener la posibilidad de decir, si llegan el día de mañana, tener la posibilidad de decir, bueno, me invitaron a un conversatorio, no duden en asistir, porque son conocimientos los que cada día se van a llegar a nuestras vidas, ¿cierto? Dicho esto, para mí también es un placer presentarles a ustedes a la gestora de esta comuna, por así decirlo. Ella es Natalie Rivillas, ella es bibliotecaria de la Universidad de Antioquia, trabaja aquí al frente en nuestra institución, aquí al frente de la biblioteca Fernando Gómez Martínez. Creo que algunos de ustedes, yo sé que muchos de ustedes de acá en la institución la conocen, puesto que pues obviamente allí también se va a trabajar y hacer pequeñas consultas. Le doy la palabra entonces a nuestra compañera. Me toma un poco por sorpresa, pero bueno, seré breve porque yo sé que ustedes están como con la ansiedad, la noción de hablarles con Robinson, pues, pero no, muy contenta también de estarlos acompañando. Inicialmente tuvimos como el acercamiento con don Fernando, pero pues ahora como lo que nos recoge y nos reúne aquí es como el hecho de hablar sobre la escritura, la lectura, de conocer a Robinson y de ver también pues como todas esas propuestas o esas preguntas, esas inquietudes que tienen ustedes. Entonces muy contenta pues de poderlos acompañar y de que ustedes vayan analizando y viendo poco a poco en la lectura y en la escritura una forma de vida y una manera, como decía don Fernando, de aprender, de conocer, de disfrutar. Entonces, no, mil gracias pues por apoyarnos también y bueno, ya les dejo como la palabra a ustedes para que conversen con nosotros. Bueno. No había tenido la oportunidad de compartir en nuestra participación en la escritura de varios de ustedes. Yo le quería hacer una pregunta en especial, y es que lo que a usted en realidad lo ha motivado a meterse en el mundo de la lectura y de la escritura, y en sí la psicología, ¿qué es lo que ha ayudado a usted como para incentivarlo a usted a escribir? Bueno, pues, ¿qué me motivó a entrar a ese mundo de la lectura y la escritura? Pues fue algo parecido, pues digamos, algo que hacía referencia ahorita la señora rectora, digamos un poco ser diferente, ¿cierto? Yo cuando era muy jovencito yo era como un poco diferente, andaba como, y cuando digo diferente era que al principio andaba como peleado con el mundo, ¿cierto? Entonces yo andaba como en otra cosa y una vez yo había leído libros así sueltos que me habían prestado amigos, compañeros, unos libros más raros que otros, de los primeros que me prestaron fue uno de Edgar Allan Poe que se llama Aventuras de Arthur Gordon Pym, un libro genial sobre barcos y piratas y barcos fantasmas. Pero entonces, y ahí, y una vez por iniciativa propia me leí el túnel de Ernesto Sábato, muy jovencito, pero yo no entendí nada. Lo único que me acuerdo era que había varias groserías, a mí me impactó mucho, ¿cierto? Decía, en la literatura puede ser decir groserías, ¿cierto? Lo primero que me impactó. De hecho, después yo digo algunas groserías en mis escritos. Pues yo no, mis personajes, ¿cierto? Yo ya tenía como una idea, pero entonces una vez unas vacaciones, como a los 13, 14 años, yo no sabía cómo qué hacer. Y en mi casa no había pues mucho, en mi casa realmente no soy muy lectores, ni mis papás, ni mis hermanos. Entonces lo único que había era como los libros que le ponen a leer el colegio, o me ponían a leer en mi época del colegio. Estaba pues María Jorge Isaac, Guasipungo, La Peste. Y decía, bueno, ¿qué de esto me leo? Y me acuerdo que empecé a leer La Peste. Y a mí me gustaba mucho sentarme en la puerta de mi casa a leer las cartas. En la puerta, y yo vivía en una unidad cerrada, y un día leyendo pasó el portero de la unidad, y me dijo, ¿usted le gusta leer? Y que está leyendo, y le dije, pues La Peste, me anda, pero eso es muy maluco para usted, pues,
genial, voy a traer otros libros mejores. Y obviamente con la arrogancia de la juventud, yo no creí que me va a traer, quién sabe qué me va a traer. Pues al otro día me llevó 2 libros, que son libros con los que definitivamente, yo creo que con los 2 libros yo estoy aquí. Él me dijo, este se lo presto porque es de la biblioteca Confenalco, una biblioteca que yo adoro porque después de eso esa ha sido como mi cantera de lecturas. Me dijo, este es de la biblioteca, se lo presto y este otro se lo regalo. El que me prestó fue unos cuentos de un autor llamado Saki, un autor que adoro y que algunos amigos ven algunos rastros de ese escritor en algunos de los cuentos que ustedes leyeron. Y el que me regaló, que todavía lo conservo, es una edición viejita de La Isla del Tesoro, que incluso me pareció muy bello que este año la fiesta del libro estuviera dedicada a Robert Louis Stevenson, especialmente El Tesoro, que es el libro que me quedó a mí con la lectura. De hecho, en el año 2013 yo estuve invitado a en el 2012, yo estuve invitado a una charla en la fiesta del libro, y de hecho mi charla yo la titulé Cómo llegué a la Isla del Tesoro, contando esa historia de cómo había llegado a la lectura, y fue esta misma historia. Entonces, con esos 2 libros yo me afiebré. O sea, primero, con el libro de Saki, si algún día tienen la oportunidad de leerlo, si no han leído, unas cosas que me impresionó de Saki, además de que tiene muy buen sentido del humor y es muy irónico, tiene muchos personajes que son niños. Entonces, como yo les decía, yo era un niño diferente, como peleado con el mundo, y en Saki hay muchos niños así igualitos, niños muy raros, muy diferentes. Entonces yo empecé como a través de esos niños, de los cuentos de Saki, como a entender qué era lo que me pasaba a mí. Entonces yo decía, eso es. Y yo ya quería escribir como Saki. Ahí fue donde dije que bueno, algún día escribir cuentos como Saki. Y de hecho en esa época yo escribía cuentos imitando a Saki. Yo escribía historias igualitas a las de Saki. Eso es lo que yo hacía. Claro que nadie se las mostró. Y con La Isla del Tesoro, ahí fue que yo empecé a ver como paisajes diferentes. Para mí eso era un mundo absolutamente fantástico de barcos, piratas, tesoros, islas. Y además porque La Isla del Tesoro, yo empecé a encontrar, ahí donde empecé a aprender como las palabras más raras que yo había escuchado, y ese fue el primer libro que yo leí con el diccionario de mano, buscando todas las palabras, con un montón de palabras muy raras, un montón de palabras que nunca tengo la oportunidad de usar nunca, porque no las pude usar en ninguna parte, pero ahí las aprendí, y ese fue la entrada mía a la lectura. Por un lado, La Isla del Tesoro como vivir otros mundos, y por otro lado, Saki como poder aprender de mí también a través de otros. Y esa fue la entrada a la lectura. De ahí para acá, yo no he podido vivir sin la lectura, básicamente. O sea, de ahí para acá, yo tengo que leer todos los días de mi vida. Para mí siempre es una experiencia riquísima, genial, me encanta siempre encontrarme con un libro nuevo, entrar a un libro. Para mí siempre entrar a un libro es entrar a otro mundo. Siempre tengo la misma sensación que con La Isla del Tesoro. Y ya con la lectura, yo ya quería escribir, ¿cierto? Ya quería ser, desde esa época ya quería ser escritor. Lo que pasa es que yo sentía que no había aprendido mucho. Entonces, pero ya yo quería escribir historias, que yo pudiera contar las cosas que yo pensaba, así como lo hacían estos escritores, convertirlas en historias. Hablar de muchas cosas a través de historias. Y ya terminando el colegio, yo empecé a escribir mucho. Yo escribía, pero la mayoría de esas cosas las mostraba, las mostraba un amigo. A la única que le mostré mucho lo que escribía era a una muchacha a la que estaba muy enamorado, que se le escribió un montón de poemas malísimos, y escribía algunos cuentos que le mostré a algunos amigos, pero yo sentía que todavía no lo sentía. Entonces yo creo que a partir de ahí sentí que mi aprendizaje como escritor fue lento, porque yo mismo sabía que me faltaba como mucho. Y lo curioso fue que a ese portero me prestó un libro que me regaló ese, me prestó el otro, pues poco tiempo después no lo volví a ver. Él se desapareció. Pero ya al final cuando yo ya había pasado la universidad, justo antes de entrar a la universidad, me volví a encontrar con él. ¿Y dónde me encontré con él? Pues en una biblioteca.
cualquier día yo entré a vivía en Bello, y entré a la biblioteca municipal de Bello, ahí me encontré a este muchacho. Entonces ahí me alegró mucho, pues realmente yo creo que él fue el que me cambió la vida a mí, yo insisto, por eso es que yo estoy aquí, porque algún desconocido como él se interesó por lo que yo estaba leyendo, eso fue lo que cambió mi vida totalmente. Y me alegró mucho encontrarlo, hablé con él, yo pensaba presentarme un concurso de cuento en esa época, que obviamente perdí. Y entonces yo le dije a él que yo escribía, que como él era tan buen lector, que porque él no me ayudaba a escribir los textos. Y efectivamente él me dijo que claro, que podía ayudarme, se dispuso, él me enseñó las primeras cosas que yo aprendí de la escritura, me enseñó por qué no había que repetir. Cuando estudié psicología, de hecho, la vertiente que yo encontré fue el psicoanálisis, sobre todo Freud y Lacan, pues por lo que me enseñaron mis maestros. Sobre todo el psicoanálisis, porque el psicoanálisis es lo más parecido a la literatura que hay en psicología. Entonces, claro, como yo tenía alma, era de lector, más que toda literatura, cuando yo llegué a psicología, lo más parecido que me encontré fue el psicoanálisis. De hecho, Freud sobrevive hoy es más como escritor que como psicoanalista, pues como un gran ensayista. De hecho, el único premio que se ganó Freud en vida fue un premio de literatura, ni siquiera fue un premio científico, fue un premio de ensayo, el premio Goethe de ensayo en Alemania. Entonces fue lo que yo más encontré como parecido. Y entonces, sí, efectivamente, en la universidad, obviamente, primero por obligación, me tocó leerme casi a Freud completo, luego a Lacan, mucho psicoanálisis, pero después, cuando salí de la universidad y trabajé como psicólogo, pedí un tiempo con la psicología. Y me dediqué, de hecho, después me dediqué a estudiar lingüística. Pero después me reconcilié, otras a través del psicoanálisis, y lo sigo estudiando. Actualmente, yo participo en un seminario de psicoanálisis, un grupo de psicoanalistas que tienen una mirada muy particular de psicoanálisis. Entonces sigo leyendo psicoanálisis y además para esa revista, ese seminario, ese grupo tiene una revista de psicoanálisis, una revista muy libre de ensayos sobre muchas cosas, y yo colaboro en esa revista, la revista se llama Desatinos, y casi siempre colaboro con lecturas de libros, para mostrar como enseñanzas de libros, pues cómo leo yo algunos libros, y eso ahí casa muy bien en el psicoanálisis. Yo creo que la literatura entra muy bien en el psicoanálisis, de hecho porque el mismo Lacan, que fue el gran psicoanalista después de Freud, una vez lo dijo, el psicoanálisis y la literatura están en el mismo vecindario, o sea, no son lo mismo, pero sí están en el mismo barrio. Entonces, tanto el psicoanálisis encaja mucho. Entonces yo sigo estudiando psicoanálisis, colaboro con esta revista de psicoanálisis. Me parece que el psicoanálisis es una buena manera de leer el mundo, una práctica, digamos una práctica de transformación subjetiva. Yo creo que el psicoanálisis se ayuda mucho como a la transformación subjetiva, y eso lo han dicho muchos escritores. De hecho hay un escritor chileno que me gusta mucho, que se llama José Donoso. José Donoso siempre fue como muy depresivo, entonces estuvo muchos años en psicoanálisis, y una vez él decía, en una entrevista que le hicieron, él decía que el psicoanálisis era la mayor aventura a la que se podía, pues a la que se podía someter una persona en la contemporaneidad. Yo creo que el psicoanálisis sigue siendo una cantera impresionante de ideas, de cómo leer el mundo, de cómo leer la literatura, de cómo comprender lo humano, que sigue vigente, o sea, muy vigente, y realmente a mí en psicología eso fue lo que más me gustó, pues de todo. Otras cosas, después volví pues a la psicolingüística por mi formación como lingüista, pero en psicología eso fue lo que me mantuvo en psicología. De no haber sido por eso, yo hubiera salido yendo de la psicología hacia otra cosa muy diferente. Un
interesantísima esa pregunta. Perdón, Gonzo, qué pena, vamos a repetir la pregunta, bueno, porque no la sé que la escuchamos. compañera de pronto no... ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo? Sofía. Sofía dice que quiere hacer una pregunta sobre el cuento Caso un Vuelo, específicamente sobre el personaje Víctor, porque ella me dice que a propósito de eso la maldad, si una persona puede representar la maldad pura, ¿es personaje o una persona? Un personaje puede representar la maldad pura, ¿cierto? Digo que es muy interesante la pregunta porque yo creo que no. Y muy interesante la pregunta porque lo que yo también intenté hacer en esos cuentos es mostrar que eso que llamamos la maldad está en cada uno de nosotros y que puede desatarse en cualquier momento, que no es alguien monstruoso ni una persona que tiene unas particularidades, sino que es una persona común y corriente a la que en ciertas circunstancias, por la manera en que se enfrenta a los otros, se le puede salir eso, ¿cierto? Eso es lo que intentaba mostrar yo también en este libro, que es una cosa cotidiana. O sea, de hecho, hay una intención porque cuando yo escribí el libro, lo primero que yo hice fue meter en Google las palabras literatura y mar. Y lo primero que apareció fue un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El gato negro y la novela de Robert Louis Stevenson del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Fue lo primero que apareció. Entonces yo dije, pero yo no quiero hacer eso, porque en las dos narraciones, aunque aparece el mal aparece como desatado por algo. En el gato negro queda como la duda de si era el alcohol o la locura, ¿cierto? En Dr. Jekyll y Mr. Hyde, aunque ahí queda claro que esa parte mala está dentro del Dr. Jekyll, se necesita como una pócima para sacar como esa parte mala. Entonces yo decía, no, yo creo que no se necesita la intervención ni de la locura, ni de nada especial, sino que en cada uno de nosotros, a veces, por esa dificultad que tenemos de enfrentarnos con el otro, nos puede desatar eso. Entonces yo por eso lo puse personajes muy normalitos, enfrentados a situaciones cotidianas, pero que por esa relación particular con el otro se les salta esa maldad, ¿cierto? Y yo lo creo así, incluso a propósito de eso, ahora que hablaban de psicoanálisis, uno de los artículos que yo publiqué en esta revista de psicoanálisis es un comentario a una novela de un escritor chileno que se llama Roberto Bolaño, una novela que se llama 2666, que esa novela es sobre el mal, porque esa novela toda gira alrededor de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en México. Ustedes saben, pero en Ciudad Juárez, en México, hay una tasa altísima de desaparición y asesinatos de mujeres, pero mucho, es una cosa espantosa, y de todas las edades, sobre todo mujeres muy jóvenes. En Ciudad Juárez, durante mucho tiempo no se sabe qué es lo que pasa, porque matan a tantas mujeres, y se le han atribuido muchos factores. Y en la novela, la policía empieza a hablar de un asesino en serie, entonces empiezan a mirar, pero realmente la idea del asesino en serie se cae rápidamente. ¿Por qué sirve la idea del asesino en serie? Porque cuando uno se enfrenta al mal, lo mejor es pensar que hay algo monstruoso que está desatando. Es un monstruo, tiene que ser alguien perverso, malo, que tuvo una infancia terrible, que tiene que estar haciendo eso. Pero mientras avanza la novela, uno empieza a ver que es imposible que sea un asesino en serie, porque hay muchas diferencias, hay incompatibilidades de tiempos, de lugares, de procedimientos. De todas maneras, esos asesinatos son espantosos. De hecho, una parte de la novela basta dedicada a relatar los asesinatos de estas mujeres, desapariciones, es una cosa terrible. Ciudad Juárez es como un agujero negro donde las mujeres se van desapareciendo y las matan sin saber cómo. Entonces, la lectura que yo hacía de la novela es que, claro, no hay un asesino, no es un monstruo, no es el demonio, es que si uno ve todos los asesinatos, todos contribuimos, o en la novela, todos contribuyen a crear las condiciones para que eso pase. Porque entonces uno empieza a ver qué pasa y hay un montón de cosas desde lo más evidente. Por ejemplo, las mujeres tienen que caminar a trabajar
en medio de descampados donde no hay alumbrado público, entonces salen a las 5 de la mañana en medio de la oscuridad para llegar al trabajo a las 6 de la mañana. Entonces son fácilmente presas de los asesinos. Resulta que a la salida de los colegios, las niñas se montan a carros con vidrios blindados y nadie dice absolutamente nada y no se vuelve a saber que son niños. Resulta que los policías, ellos mismos cuentan chistes, hay una conversación dedicada a todos los cuentos machistas que cuentan los policías sobre las mujeres. Entonces lo que uno va viendo es que lo que desata eso es una configuración del espacio, de la mentalidad de las personas, de cómo ven a las mujeres, de la indiferencia. Entonces lo que yo creo es que el mal es eso, es una disposición que nosotros tenemos en nuestra vida, no es ninguna monstruosidad, es algo que puede alojarse en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Muchas veces para que eso no aflore, pues nos disponemos de otra manera frente al otro. O sea, lo pensamos de otra manera, construimos el mundo de otra manera. Entonces yo no creo que haya alguien que encarne la maldad pura. La maldad puede encarnarse en cualquiera si no se descuida. Entonces por eso hay que estar muy atentos a cómo nos relacionamos con el otro. De hecho, hay otra autora, porque claro, cuando yo estaba, yo leí muchas cosas relacionadas con eso, porque es otra forma en que yo trabajo. Cuando yo cojo un tema, yo empiezo a leer todo lo que se me atraviese sobre eso, novelas, cuentos, ensayos, artículos, y todo empieza a aparecer. Otro libro trata sobre eso, un libro de Hannah Arendt, que se llama La banalidad del mal. La banalidad del mal es un libro muy curioso porque Hannah Arendt es una pensadora judía que le tocó huir pues, de los campos de concentración nazis. Y resulta que uno de estos nazis que había ordenado matar muchos judíos en la Segunda Guerra Mundial huyó y se refugió en Argentina, con de incógnito, ¿cierto? Y resulta que unos policías israelíes llegaron a Argentina, secuestraron a este señor, lo llevaron a Israel y lo sometieron a un juicio por el asesinato de los judíos. Entonces Hannah Arendt fue al juicio, dijo, bueno, y ella dice, yo fui al juicio porque quería conocer al monstruo que había ordenado el asesinato de tantas personas. Cuando ella empieza a hacer su relato del juicio, lo primero que ella dice es que ella no se encontró con ningún monstruo. Eso es lo bonito de ese libro. Ella dijo, el hombre que estaba hablando en ese tribunal no era ningún monstruo, por eso ella habla de la banalidad del mal. Era un padre de familia común y corriente. Lo único que tenía en particular era como un oficinista muy disciplinado. Entonces él lo que hizo fue hacer su trabajo lo mejor que podía. Eso no le sirve de pagantes por los crímenes que cometió, pero ella lo que decía es, ahí no hay ningún monstruo. Ese señor es un señor como cualquier otro. Usted lo escucha, un papá que cumplía su horario de oficina, era súper cumplido, hacía juiciosas sus labores, llegaba a la casa, no salía en semana de la casa, compartía con sus hijos, comía todos los días con su familia, era un padre de familia ejemplar, un vecino ejemplar, un trabajador ejemplar. ¿Qué fue el asunto? Ella misma lo dice, no se preguntó nunca por el otro, es el problema de él. Él fue capaz de ordenar que transportaran y mataran tantos judíos porque nunca se puso en el lugar del otro, nunca se preguntó por las consecuencias que tenía sus actos. Entonces, por eso digo, cualquier ser humano en ciertas circunstancias, si no está atento, es susceptible de que afloren ese tipo de cosas. Y por eso yo quería ponerlo en personajes muy cotidianos, en situaciones muy cotidianas, donde no hay realmente nada monstruoso. Por eso no creo que nadie pueda encarnar. Esos monstruos son creaciones para uno sentirse tranquilo, para uno decir, no, el mal está allá. Es ese monstruo, yo no tengo nada que ver con esto, pero todos podemos tener que ver con esto.